Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las preguntas del taller número 2 de Administración Financiera. Escogimos algunas preguntas que son muy importantes sobre los temas de razones financieras y también de análisis de estado financiero. La primera pregunta dice, ¿cuál es el propósito de un balance general y de un estado de pérdidas y ganancias? Bueno, el balance general sirve muchísimo para la empresa en un momento específico. Ahí se puede ver todo lo que tiene, todo lo que debe y sobre todo el capital de los dueños. Es decir, es como una foto de la situación financiera, porque muestra qué posee la empresa y también cómo se financia. Por otro lado, tenemos que el estado de pérdidas y ganancias muestra ingresos y los gastos durante un periodo. Es decir, con eso podemos saber si la empresa ganó o perdió dinero. Es como un resumen de la rentabilidad a lo largo del tiempo. Entonces, el balance general muestra la posición en una fecha, mientras que el estado de pérdidas y ganancias muestra cómo fue la empresa durante ese tiempo. Siguiente pregunta. Otra pregunta dice, explique por qué un acreedor a largo plazo debe estar interesado en las razones de liquidez. Un acreedor se interesa en estas razones porque muestran la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones o compromisos a corto plazo. Si una empresa puede pagar sus deudas inmediatas, demuestra mucho lo que es la estabilidad o una buena administración de sus recursos, lo cual genera confianza en quienes prestan el dinero o también en quienes invierten en ella. Por lo tanto, las razones de liquidez o también la prueba ácida permite evaluar si la empresa tiene activos suficientes para cubrir con sus obligaciones. También una empresa puede presentar dificultades para, por ejemplo, pagar sus compromisos a corto plazo y esto puede ser una señal de problemas financieros. En ese caso, los acreedores a largo plazo podrían correr el riesgo de no recuperar su inversión. Y por eso, antes de otorgar préstamos o financiamiento, los acreedores analizan estas razones de liquidez para asegurarse de que la empresa se mantenga estable. Siguiente. La siguiente dice, si al tratar de juzgar si una compañía tiene demasiada deuda, ¿qué razones financieras usaría y con qué finalidad? Cuando se trata de analizar una empresa, en este caso se utilizan razones como la razón de deuda total o también la razón de deuda capital. Otras también se incluyen, podría ser las razones de cobertura de intereses o también existe una que se llama cargos fijos. Estas razones sirven muchísimo para ver cuánto depende la empresa de financiamiento externo y si tiene la capacidad suficiente para cumplir con sus obligaciones. Es decir, nos ayuda a entender si la empresa tiene equilibrado bien entre lo que debe y entre lo que posee. Y la finalidad de usar estas razones es evaluar el riesgo financiero y también la estabilidad de la empresa. Gracias. Bueno, a continuación vamos a seguir explicando unas preguntas. Bien, ¿por qué es posible que una compañía logre grandes ganancias de operación, pero no puede cumplir con los pagos de deuda cuando vencen? ¿Qué razones financieras conviene usar para detectar la condición? Bueno, en sí lo que es una empresa puede tener altas ganancias, pero a su vez no es suficiente efectivo para pagar sus deudas. Porque si bien a veces sus utilidades no siempre están representadas en dinero disponible de la empresa. Es decir, a veces estas empresas, cuando son comerciales, venden mucho, pero sus ventas son a crédito. Y para detectar
razones financieras que se utilizan son la razón corriente y y la prueba rápida, que estas sirven para medir la liquidez de la empresa. También se utiliza la que es de cobertura de intereses y también la de flujo de efectivo, lo cual la de flujo de efectivo se refleja el efectivo disponible o real que tiene una empresa. Bien, ahora, ¿qué empresa es más rentable? La empresa A con una rotación de bienes totales del 10% y un margen de ganancia neta del 10%, o la empresa B con una rotación de bienes totales del 2,0% y un margen de ganancia neta del 10%. Bueno, se podría decir que las dos empresas son iguales de rentables sobre sus activos, porque aunque éstas usen estrategias diferentes, generan el mismo rendimiento. Eh, Se podría decir las estrategias que usan es que la A utiliza volúmenes altos de ventas, pero sus márgenes son pequeños. Pero la empresa B, esta de aquí, gana menos con ventas, pero sus márgenes son más altos. Entonces se podría decir que sus estrategias son diferentes, pero que a su vez estas generan las mismas ganancias. Y por último, tenemos cómo puede usar el análisis de índice para reforzar la comprensión de un análisis de tendencia de las razones financieras. Bien, este de aquí, el análisis, lo que es de índices, ayuda a mejorar el análisis de tendencia, es decir, a complementar el análisis de tendencia de las razones financieras. En sí, el análisis de tendencia indica si una cuenta aumenta o disminuye, mientras que el análisis de índice, esta de aquí, muestra qué tan grande ha sido ese cambio. Es decir, si la empresa, digamos, en el año 2022 tuvo mayores ganancias que en el año 2023 o viceversa. Es decir, tuvo mayores ganancias en el 2023 que en el 2022. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Ahora vamos a hablar un poco sobre cuál es la importancia que tienen las notas de los estados financieros para los analistas profesionales en valores. Primero que todo, podemos decir que son fundamentales porque estos aquí amplían la información que aparece en los informes financieros principales, ¿no? Estas notas permiten comprender los criterios contables utilizados para saber cuáles son sus políticas de evaluación y los detalles sobre los activos, los pasivos y los patrimonios. Para un analista profesional de valores, su importancia se enfoca en ofrecer transparencia y que a cómo se explican o se calculan las cifras y cómo están gestionados los riesgos de estos estados financieros. Si en el análisis fuera superficial, pues no podría conducir a interpretaciones erróneas. Bien, ¿por qué es preferible comparar razones calculadas utilizando estados financieros generados en el mismo momento del año? Porque aquí va mucho la variabilidad. Muchas empresas pueden ganar más en invierno y generar menos ingresos en el verano o viceversa. Entonces, asimismo, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde dice que algunas compañías, lo que les decía, en ciertas épocas venden más, como en Navidad o vacaciones, mientras que en los demás meses sus ingresos pues disminuyen. Y si se comparan estos estados financieros de diferentes momentos del año, los resultados podrían verse engañosos y llevar a conclusiones incorrectas, sin saber si la liquidez o la rentabilidad o a su vez la actividad de la empresa. Entonces, si se utiliza información del mismo periodo y se logra una comparación de ese periodo que sea precisa,
pues de esta manera va a ser confiable, ya que se eliminan los efectos de estacionalidad, es decir, los efectos que no van acordes, como lo que les decía anteriormente, en época de Navidad, vacaciones y los demás meses. O lo que les decía al principio, en invierno o verano. Ok. Eh, ¿Bajo qué circunstancias sería preferible usar la razón de circulante para medir la liquidez general de una empresa? ¿En qué situaciones sería mejor la razón rápida? Ok, podemos decir que la razón circulante se usa para medir la liquidez general de una empresa, como su capacidad para cubrir deudas, qué tanto tiene para cubrir deudas. Y utilizamos un ratio donde nos puede decir que por cada dólar de deuda tiene tanto para pagarlas, etcétera. Ok, entonces es preferible emplearla cuando las empresas tienen inventarios fácilmente convertibles en efectivo, es decir, que se hagan en efectivo al instante o que no demoren mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí nos dice un ejemplo donde en sectores comerciales o manufactureros los inventarios se venden con rapidez. Esto quiere decir que la empresa va a tener liquidez rápida, ¿no? Entonces, la razón rápida excluye a los inventarios del cálculo y se enfoca más en los activos más líquidos como caja o bancos. Entonces, sería mucho más efectible la razón rápida, porque excluye a los inventarios del cálculo, lo que les decía, y se enfoca en los activos más líquidos. Vuelvo a recalcar. Entonces, se la usa cuando sus inventarios son difíciles de vender. Entonces, así se va a enfocar más en sus activos más líquidos, valga la redundancia, como eh, puede ser cajas, bancos o cuentas por cobrar. Gracias.